El otro tema es que no son fáciles de conseguir, no están en las farmacias, generalmente son por pedido, no son, como dijimos, los parches más baratos, por eso que algunos miedos hay en la población general, el tema de los costos es el que primero se plantea. Y bueno, muchos asocian a que si eso está fluido y abajo se infecta, y generalmente cuando uno lo saca tiene un olor bastante particular, que si no está incluido tanto el profesional que lo está sacando como el mismo paciente, piensan que esto evolucionó muy mal. Y otros miedos que a veces se plantean en la consulta. En general, es un poco lo que yo les indicaba recién. Generalmente un apósito es más costoso al ser comprado, puede ser menos costoso en el sentido estricto de la longitud que lleva en tiempo ese tipo de tratamientos. Otra vez, marcar las características que tienen los apósitos semi-oclusivos, que aportan un poco lo que generalmente tenemos que mantener en la herida en sí. Generalmente los entornos que hay que ver, el local mismo de la herida, el sistémico que es el paciente en sí, y después ver la casa y el estilo de vida que tiene el paciente para poder infundar bien qué curación sería la más ideal para el paciente. No todos pueden ir a un mismo parche ni todos a la misma tratamiento, eso hay que hacerlo de forma muy personal. Más que nada, modo gráfico, mostrar los tejidos con los que nos podemos encontrar, ya conocidos por nosotros, el de granulación, el epitelial, el necrótico y el esfacelo. Bordes son los que retrasan un poco más el tema cicatrizal, siempre llevar a un tejido de granulación cuando vemos estos dos. Los progresos positivos y negativos en base a todo lo aprendido anteriormente del tema de los factores tanto del paciente como que hay que manejar por supuesto a nivel clínico. También habría que verlos en la medida de lo posible dándole signos de alarma a ese paciente que muchas veces no puede hacer controles semanales, a veces tienen distancias que recorrer para poder evaluar con nosotros, y entonces darle algunas pautas generales como para ver el tema del cambio de color, el aumento de la dimensión de la herida, el aumento de dolor, la presencia de otros síntomas diferentes al momento de consulta, como para que la concurrencia sea más rápida que la cita nuestra. Bueno, los márgenes de la herida que siempre se deben tocar, palpar, oler, nunca olvidar la semiología. No hay más que mostrar la imagen típica de lo que podemos llegar a observar. Lo mismo, ver siempre el tema del exudado en la misma herida, como para poder evaluar qué sería lo más importante en ese paciente. Eso es muy difícil, mirar el apósito y con eso sacar una conclusión, casi como incontable. Tener buen diálogo con el paciente nos lleva a pensar mejor qué niveles de exudado tuvo esa herida. Generalmente el error está a veces en un diagnóstico preciso, muchas veces se trata como una úlcera venosa, un pioderma gangrenoso y etcétera. Pacientes que siempre tienen varices internas y no por eso una lesión en pierna ulcerada, aunque sea a nivel malleolar interno, tiene que ser una úlcera venosa y o una arterial si está ubicada a nivel del antepié o el lado externo. Siempre evaluar la parte clínica y o interconsultar a ese paciente. Bueno, el debridamiento otra vez, siempre recalcando que ese tipo de herida, si no se debrida con el método que quieran, tampoco se va a llegar a cicatrizar. Generalmente el que más se elige ahora es el químico a través de las colagenasas, Vinquel, como para evitar el traumatismo mismo del tejido. Generalmente son pacientes que ya asisten con dolor a la consulta. Las controversias mismas del tema de la curación, siempre tratar de usar solución fisiológica, presión. En el congreso también mostraron un aparatito que por ahí ellos usan, pero a veces con una jeringa, la madre y buena voluntad se llega a hacer una limpieza importante de la herida. Nunca hacer mucho fregar, como se decía, o cepillado, eso por lo menos recalcaron que no, que eso ya queda en desuso. El tema de nutrición, bueno, la evaluación proteica del paciente es fundamental porque los fibroblastos y el colágeno es la base fundamental de esa remodelación de la úlcera. Nuevamente, para recordar el tema del apósito, evaluación de la herida, generalmente uno con esa base de margen, de exudado y las dimensiones que tiene la herida, logra tener una evaluación continua, si va para mejor, si va para peor, y tomar decisiones entonces de cambiar o no de investigación y o ver, evaluar qué se está escapando en base a toda la clínica de ese paciente, como para que no evolucione como debe. Si eso no pasa, hay otros sistemas, ellos nombraron además, bueno, ahí está el sistema BAC, que es el de vacío, también está el tema del injerto de piel y generalmente lo que faltan son uno de los factores plaquetarios de crecimiento
conocimiento. Y bueno, generalmente lo que ellos hacían allá, mostraron que trabajaban con una interconsulta de cirugía plástica, lo cual al mes, teniendo ya el tejido granulado en muchos pacientes antes, hacían la interconsulta de cirugía plástica y directamente iban a injertar piel y no lo veían más al paciente. El tema de oro en lo que es flebología sería la insuficiencia venosa con la úlcera como vedette, que entonces para nosotros sería la patología más fundamental. Generalmente es muy frecuente en los pacientes. Allá mostraron que más del 50% de los pacientes que tenían úlceras recidivaban, y otro estudio de la CAR que mostró otro de los colegas era el 75%, y que muchas de las poblaciones en Estados Unidos, sobre todo, eran más del 2% de la población entera tenía úlceras. Bueno, recordar que simplemente la úlcera forma parte de todo un sistema venoso, y como consecuencia de esa falla venosa es un poco la expresión en piel. Entonces no olvidar que el sistema venoso está presente y que si no reparamos en la causa principal tampoco vamos a tener después el resultado de la epitelización más correcta. Elegir el momento propio de la cirugía es lo que nos toca. Muchos pacientes van a ser mejor operados antes y otros después. La evaluación va a ser muy particular, con base a otros consensos, ya veremos. Hay válvulas, bueno, el tema valvular, sobre todo el profundo, generalmente uno no lo llega a evaluar, se dedica a la úlcera y no llega a evaluar bien el tema valvular, como para reparar en todo lo que es presión y compresión de esta pierna. Siempre recordar nuestra bomba, el manejo de las presiones del paciente estando parado de pie y caminando. Recordar que la base de la ulceración es esa hipertensión venosa, con todos los cambios de edema, cambio tisular y la ulceración, que muchas veces llegan antes que la úlcera y que no siempre son vistos. No más que recordar la hipertensión capilar que sucede, por lo cual ese robo de proteínas hacia el tejido, el edema y los demás espacios, entonces empiezan a acumular las manchas de hemosiderina y todo lo demás por todo el advenimiento. Las proteínas que empiezan a hacer la fibrosis misma en el tejido, y esa parte es la que nosotros palpamos como dura a nivel de la pierna. Diagnosticar las diferencias entre una úlcera arterial y venosa para nosotros más que esencial, sobre todo para plantear las bases de un tratamiento, no más que recordar un poco los síntomas de cada una. Y bueno, recordar siempre que manejar el paciente tiene mucho que ver con manejar la úlcera y manejar la insuficiencia venosa, y no olvidar ninguno de los tres, porque es la base propia del manejo de úlceras en sí. Capítulo aparte, piedra fundamental, terminamos en la compresión. Allá hablar, Andrés. Bueno, muchas gracias.